No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal amigos y amigas de todo Costa Rica y de fuera de nuestras fronteras que siguen el programa siempre en las plataformas digitales, Facebook, Twitter y YouTube, que siempre está actualizado con toda la información que generamos acá en la producción de Red Democrática de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y que por supuesto para todo Costa Rica en la frecuencia modulada están 89.1 todos los días. Como siempre, estamos aquí para servirles, para darles información de primera mano y reflexiones que nos hagan poner las barbas en remojo y empezar a darle un rumbo positivo a todo lo que pasa en el país. Hay acciones y decisiones que son correctas, hay otras que no son correctas, hay otras que simplemente es que no hay una excelente comunicación de parte de quienes quieren tomar decisiones distintas o iguales a las que se han estado generando y por eso hay tanta incertidumbre a veces también hay mucho estrés y por ejemplo hay situaciones que se salen de control para todos los sectores o algunos sectores del país, llámese tipo de cambio, llámese estrategia de desarrollo productivo del país, llámese estrategia para combatir la pobreza, llámese la estrategia de educación y en sí. Cada gobierno trae sus propias recetas, su propio libreto de recetas para cocinar y simplemente a veces lo que falta es comunicación y en otras ocasiones es entender que los cambios se dan a largo plazo y no de un día para otro. Hoy vamos a hacer reflexiones sobre todo lo que pasa en Costa Rica, algunas cosas más importantes vamos a resaltarlas, por supuesto, en negrita, subrayado y con algún tipo de aumento en letra para que todos podamos ponernos a pensar de qué es lo que está pasando en nuestro país. Para eso tenemos la muy grata compañía de una persona que siempre es reflexivo, que siempre trae puntos importantes para poder comentar y pensar, don Orlando Guerrero, a quien le damos la muy cordial bienvenida a Red Democrática. Gracias, Jonathan. Muy buenos días a todos. Muy amable por invitarme usted una vez más y yo aquí con mis opiniones en lo que le pueda ser útil. Muchísimas gracias. Gracias, Orlando. Y a ver, siempre es útil cuando la intención es correcta y siempre hemos visto en usted una intención de que el país esté mejor, sea indistintamente quien sea el que tome una decisión y el que dé un paso al frente, la intención de todos, y usted siempre la ha reflejado así, es tener esa bandera de claridad o por lo menos de reflexión de todos los puntos posibles para tomar una buena decisión. Don Orlando, en los últimos meses... Los últimos meses han estado pasando infinidad de cosas desde la última vez que conversamos acá en el programa y quisiera empezar haciéndole una consulta. ¿Cómo ve Costa Rica en este primer trimestre del 2024? ¿Cómo está caminando a su juicio en el área política, en el área productiva, en el área de seguridad? ¿Cómo está el país, don Orlando? Mire, en el área política, yo creo que en este momento, aunque parezca mentira, tenemos un vacío. Y tenemos un vacío porque los partidos, digamos, tradicionales se han reducido. No digo que van a desaparecer, pero los dos, la Unidad y Liberación, se han reducido un poquito en tamaño. La Unidad con un pequeño progreso en algunas alcaldías en las elecciones municipales, Liberación con un pequeño retroceso en las elecciones municipales y un partido que se había vuelto tradicional, pero que desapareció. Lo que hizo con las municipales en el PAC fue terminar de desaparecer. Entonces, creo que no es que volvemos al bipartidismo, volvemos a un incremento en el pluripartidismo. Y esta es la que parece ser la tendencia en este momento, donde los dos partidos tradicionales probablemente sean un 60% del favor de voto y el 40% va a estar atomizado en una docena o más de partidos políticos. Eso en la política. En la economía... Don Orlando, un paréntesis en ese comentario que acaba de hacer. A pesar de esa combinación del 60%,
ambos siguen estando distantes de la silla de Zapote. Sí, ambos partidos, vamos a ver, lo que se ocupa en Costa Rica es un 40% para llegar a la presidencia y desde hace años no se tiene. El primer chabonazo fue en la elección de don Abel Pacheco, que teníamos muchísimos años de ir a segunda ronda, y ahí se metió aquel innombrable y quedaron volando y don Abel en segunda ronda y gana don Abel. Después, en las elecciones que siguieron, don Johnny Araya se retira y le abre la puerta al PAC para que suba a don Guillermo Solís, y se da una segunda polarización, y en la elección de Carlos Alvarado le toca contra don Fabricio, y obviamente el voto conservador no se mantiene cohesivo y sale electo Carlos Alvarado. Esas minorías, como el PAC o el partido de Rodrigo Chávez, han logrado llegar, aunque son políticos de vuelo de gallina, ¿verdad? Duran un ratito y desaparecen. Es que no fue que se redujeron, desaparecieron. Como probablemente vio usted que desapareció el partido de Rodrigo Chávez en la elección municipal, no hubo nada, ninguno de los 2 o 3 partidos que eventualmente lo iban a apoyar sacaron casi nada, ¿verdad? Aquí Costa Rica manda, el Progreso Social Demócrata, ninguno llegó, ni siquiera nombraron alcalde, creo, no tiene nada. Entonces, estamos teniendo comportamientos como flash, para llamarlo de algún modo, es un fogonazo, y después se hunden en un olvido impresionante, porque no puedo decir otra cosa. Yo me impresiono mucho cómo desaparecen del imaginario colectivo, y tal vez el votante equivocadamente no se da cuenta de la importancia de la continuidad en la política, de que hayan sucesores a las ideas de un presidente o de una corriente política. Y más bien nos castigó con 0 votos. El PAC no saca ni siquiera un diputado. Ahora ni siquiera sacó un alcalde, y no sé si sacó algún síndico o algún regidor en alguna parte, creo que no. Parece que no. Y el partido de gobierno, o digamos de gente afín al gobierno, sé que en Alajuela tiene un regidor, y Jonathan, me disculpa, pero no les llevo la contabilidad, pero creo que es de lo poquito que sacaron. De hecho, lo más resaltable del ala oficialista, que no necesariamente es chavista, es el partido de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el Unidos Podemos, que ese partido sí tuvo algunas alcaldías, regidores en varias partes del país, Limón, Alajuela y, si no me equivoco, Cartago. Fue lo único, pero como le digo, no necesariamente ligado a la imagen chavista, sino a un trabajo paralelo o aparte que se está generando. Yo coincido con usted, los logros del partido de doña Natalia me parece que son por el trabajo de ellos, no por estar ella adherida a la posición del gobierno en coalición o como sea la figura que se dictaminó. Pero bueno, en lo político, Jonathan, yo lo que veo es que esto no va a salir de ahí por un buen rato, porque hay una ausencia de liderazgos con respaldo. Y cuando le digo con respaldo, don Rodrigo Chávez, a quien no conozco, y le deseo lo mejor porque el bienestar de su gobierno es el bienestar del país, no tenía una estructura partidaria que lo apoyara. La gestión de don Rodrigo se resume a lo que genuinamente pueda decir doña Pilar Cisneros en algún momento, y desafortunadamente para él, sus alianzas han ido desapareciendo, sus colaboradores se han ido yendo, unos por las buenas, otros por las no tan buenas, y es un presidente muy solito, muy sin gente. No lo veo con un equipo sólido. Sí, tiene islas, como he dicho siempre, la Cancillería, el Ministerio de Planificación, algunas excelencias en embajadas y cargos de segundo orden,
pero cuesta mucho. Y la gestión del gobierno... Pero todo bajo la línea de seguir la línea, valga la redundancia, de lo que diga la Casa Presidencial y él como presidente. Claro, lo que pasa es que la línea de Casa Presidencial, para el infortunio nuestro, se ha vuelto una línea de no construir, sino de pelear. Y entonces... O de ignorar, como en Banco Central. No, yo creo que el Banco Central es un pleito abierto con el sector productivo. Cuando usted ignora a una persona, me parece que una de las formas de violencia que hay es el desprecio. Así es. Entonces este señor del Banco Central desprecia cualquier comentario que haya de los sectores afectados. Y eso es una forma de violencia terrible. Entonces, al señor presidente todo le cuesta mucho. En el Congreso yo creo que no le aprueba, como decía usted, ni un minuto de silencio, ¿verdad? Nada. Todos los proyectos pasan por un camino de piedra. Veremos a ver si ahora el 1 de mayo, quién es el electo por los diputados para dirigir los destinos del Congreso. Que ahí, don Orlando, el que quede presidente del Congreso automáticamente se liga como afín al presidente, porque va a tener la bendición, probablemente, de Casa Presidencial. Entonces, es una etiqueta que hay que también saber manejar por parte de quien gane, porque si no lo van a ligar más de la cuenta con quien no necesariamente se quiere que se ligue. Mire, en general la personalidad de los costarricenses es una personalidad de diálogo. El político costarricense es una personalidad de diálogo. Hay excepciones, como fue el fundador del PAC, que era una personalidad de odio, ¿verdad? Él odiaba a todos, todos eran malos, solo yo soy bueno, y al final resultó metido en un berenjenal de enredos económicos y políticos y indeseables para cualquier gestión política. Pero volviendo a lo que nos interesa, me parece que la gente quiere un poquito de paz y debe dársele un poco de paz, y veremos a ver si logran tener un acuerdo rápido y consistente para llegar a una elección en la presidencia del Congreso que no sea tan rota. Don Jonathan, en la parte económica, que es la que más me preocupa, vean, llevamos varios años de que el índice de pobreza en el 20% no se mueve, de pobreza extrema. Para mí no hay una gestión política que no tome en cuenta los desvalidos que pueda llamarse exitosa. Es decir, que el 50% superior le esté yendo muy bien, hace 5 y 10 años le iba bien también. Solo en locuras como Venezuela o Cuba, usted destruye todo. Pero como ciudadano me preocupa mucho que ese porcentaje siga tan postrado. No hemos podido hacer nada para que ese número mejore. Y con el agravante de que es, en términos reales, más gente, porque si no se mueve el 20%, no es el mismo 20% de 1980 al de hoy. Es más. No. Desde 1980 a la fecha hay 500,000 personas más en ese estado. Es decir, no pudimos sacar a ninguno. Exacto. Varía la cifra un poquito, pero nada significativo para celebrar, ni siquiera para anunciarlo. Y lo que se ha hecho es no hablar del tema. Y cuando usted no habla del tema, el tema no desaparece, nada más no se habla de él. Eso es todo. Es como meter el polvo debajo de la alfombra. Así es. A mí me preocupa mucho la situación de cómo se ha manejado el intercambio de colones y dólares. Yo creo que la directiva y el presidente del Banco Central y la gerente del Banco Central han puesto oídos sordos a lo que se les ha dicho, y se lo ha dicho gente de distintos sectores. Y usted puede malquerer al PAC, pero Rodrigo Cubero, que no era del PAC, que estuvo el presidente del Banco Central en el gobierno del PAC,
les dijo 4 verdades, se las dijo don Fernando Naranjo de Liberación Nacional, se las ha dicho diputados de la Unidad Social Cristiana, se los ha dicho gente del sector evangélico, se los han dicho de la Cámara de Exportadores y de la Cámara de Turismo. Y ahí, desafortunadamente, ese tipo de cambio ha producido 2 cosas. Las deudas en colones se encarecieron, las deudas en dólares se abarataron para el que gane en colones, cuando tenemos una economía muy dolarizada, pero nuestro producto de exportación se volvió impagable. Y de ahí yo no veo de verdad dónde están los beneficios, aparte de acumular y acumular dólares de préstamos en el Banco Central. Y bueno, todas las tendencias se revierten. Lo que pasa es que aquí, cuando se reviertan, este señor o no va a saber o no va a querer hacer lo que tiene que hacer. O ya no va a estar y el problema va a ser de otro. Sí, yo creo que él se pensiona con un régimen especial del Banco Central porque ha estado toda la vida y poco le importará lo que deje a su paso. Pero el clamor ya es de cafetaleros, ya es de ganaderos, ya es de exportadores de piña y banano, ya han cerrado fincas, ya hay problemas con el hato ganadero. ¿Qué quiere este señor? ¿Qué más quiere que le digan? ¿Ah? Yo no entiendo. Y esa manera sorda de tratar a los que no piensan como él, a mí me parece grosera y me parece totalmente desacertada. No, y también hay un elemento importante, don Orlando, que ese movimiento del tipo cambio, siempre se ha dicho, el único que sale beneficiado es el gobierno porque su deuda en dólares internacional pues se abarata, ocupa menos colones del presupuesto para poder pagar, y al final de cuentas es lo que refleja lo que ellos llaman un respiro de la deuda PIB y una sanidad del presupuesto que al final de cuentas es más maquillaje que otra cosa, porque cuando vuelvan las cosas, como usted dice, al rumbo y al nivel del agua correspondiente, no sé si vamos a estar listos para el embate de la cabeza de agua que viene. No, lo que pasa es que también, don Jonathan, yo no veo un traslado de beneficios al gran público. No. ¿Verdad? Y la gente ya se está comenzando a dar cuenta de eso. Vean, le quiero poner otro ejemplo de un pleito innecesario. Las famosas frecuencias de radio y televisión. Decía el presidente el otro día, y lo digo con nombres porque el presidente lo dijo, que las estaciones de televisión, Repretel, Teletica, pagaban 120,000 pesos al año. Bueno, muy bien. En el tema de concesiones, en realidad es un permiso de uso, no fue que le vendieron algo a usted. No hay que olvidar que esa ley se hizo hace 70 años. Así es. La Costa Rica de hace 70 años es muy diferente a la Costa Rica de hoy. En el caso de la televisión, más del 80% de la gente ve televisión por medio de una cablera o por medio de internet. Aún así, las televisoras grandes recaudan millones de colones en diferentes impuestos todos los meses. El impuesto de la renta, el impuesto del IVA, el impuesto territorial donde están sus instalaciones, los impuestos que paga su personal, el impuesto, porque al fin y al cabo es un impuesto que es el de la Caja de Seguro Social, por su nómina, etc. Si esas frecuencias no se renuevan, obviamente vendrá alguien que pague el nuevo monto, pero el Estado, que se compone de gente muy inteligente, debería ver si le conviene más dejar a empresas consolidadas en radio y televisión o traer nuevos operadores. Y es una decisión soberana del Estado. Pero no se le ha dicho a la gente toda la verdad y no se le ha dicho a la gente toda la correlación de ingresos y egresos que tiene eso. Ahora bien,
A mí como ciudadano me preocupan dos cosas. Lo primero es que la gente que no tiene cable o acceso a cable, de lo que vive de frecuencias al aire abiertas, que las empresas que son concesionarias de televisión y radio tienen que tener cobertura nacional. Y lo segundo es que no es el segmento más rico del país. ¿De acuerdo? Por el contrario, es el mismo 20% más pobre que hablamos, o más remoto o más aislado. Y si viene el famoso apagón, porque no se puede operar una estación de radio o de televisión si no está aprobada la concesión, porque es un delito. Si viene el apagón, usted va a dejar sin radio y sin televisión a un 20% del país. Hacia eso, el presidente también la semana pasada en la cadena, bueno, en la conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno, hizo la referencia a que para eso está la Internet, que la gente siga informándose por la Internet, pero en los programas de la semana pasada con don Edwin Estrada particularmente, él señalaba que la Sala Constitucional había hecho ya la apreciación que la diferencia de la Internet a la señal abierta de radio y televisión es que es universal y gratuita, y la Internet no. Siempre hay que tener algún tipo de dispositivo o de pago adicional, y eso no la hace ni universal, ni democrática, ni de acceso libre para todas las personas. Sí, yo siento que él quiso que el país supiera que él tiene un pleito personal con estas empresas. Y bueno, es política, yo lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no piensa en 1.200.000 personas que se quedan sin radio y sin televisión porque no tienen con qué pagar otra forma de entretenimiento. Eso para mí es doloroso, es triste y de alguna manera me confunde un poco en sus motivaciones. Desconozco si van a echar para atrás o encontrarán un punto medio dentro de la gestión que permita que tengamos una solución bondadosa, real. Pero mientras tanto, el ambiente no solo es desagradable, sino que es un ambiente perverso. Que la gente no sabe hacia dónde va la próxima gestión del gobierno. Vean, en positivo, yo creo que el gobierno hizo muy bien despidiendo al ministro Amador. Me parece un paso positivo, no porque el ministro Amador tuviera o no lazos con una empresa que por lo menos en las declaraciones que han dado los funcionarios de aviación civil, esa licitación estaba lista desde el gobierno anterior, hace 3 años. Sino porque yo veía que el ministro Amador no iba a poder pintar ni una raya amarilla. Era un hombre con una incomprensión de la cosa pública terrible, famoso por hacer microcitas y enojarse con todos los de las citas, y famoso por romper esquemas como fue la de la inspección vehicular, que se brincó todos los procedimientos y hizo lo que quiso. Yo veo positivo que el presidente tenga la entereza de sacar un señor que no servía de un puesto para el que se necesita alguien que sirva. Esas son cosas positivas. Al señor que nombró, yo no lo conozco, sí, lo he saludado porque hemos coincidido en reuniones, pero no he hablado 2 minutos con él. Y me parece que está dando señales, por lo menos, de querer hacer un gobierno más coherente y más lleno de temas que den resultados. Y no es como dicen en fútbol, que la política es resultadista. Pero sí veo un norte y una orientación a que por lo menos se hagan cosas. Vamos a ver en ese sentido. No sé, Jonathan. Sí, el tema es que ya estamos entrando al tercer año, estamos al filo de empezar el tercer año de administración, y pues todos sabemos, don Orlando, que el primer año debería ser para
ajustar todos los tecnicismos que se puedan, el segundo para proponer, el tercero para concretar y el cuarto para generar algún tipo de estabilidad en el paso democrático de una elección presidencial y de Asamblea Legislativa. El tema es que ya llevamos 2 años y lo que técnicamente debería ser los objetivos cumplidos no se han logrado en lo político, menos en lo económico, donde la desaceleración es importante. Nuestro trapito dominguear, que son el régimen especial, que son zonas francas, ya está llegando al filo de cruzar a un dígito, cuando siempre ha estado en 2 dígitos y bien, bien sólido el crecimiento, y el régimen definitivo, el comercio tradicional, pues no logra despegar, y lo que está pasando ahorita es un desempleo que se quiere ocultar en un manejo de cifras pues muy particular, donde usted consideraba, don Orlando, que el referenciar la fuerza laboral, que es de un 56% activa, y decir que sobre eso el desempleo es mínimo, de un 7%, me parece ingrato con el 47% de las personas que no están en la fuerza laboral porque no encuentran trabajo y que tienen que ver cómo resuelven la operación arroz y frijoles, y eso está generando caldo cultivo para pues, crimen organizado, narcotráfico y todo el problema que ya, por lo menos en Alajuelita, para dar un ejemplo, y ahí no entra la ambulancia, ya no entran los taxis, ya no entran los servicios de plataforma colaborativa, ya no entran prácticamente nadie más allá de los vecinos, y eso es peligroso. Miren, Costa Rica se ha vuelto un país de contrastes. La Abuelita es el cantón que colinda con Escazú, el cantón más rico de Centroamérica, y con unas disfunciones como cantones vecinos impresionantes. Yo creo que si el presidente quisiera hacer una reflexión, como dicen, estamos en el medio tiempo, ¿verdad? Ahora este mes es el momento, como en fútbol, que tenemos los 15 minutos en el camerino. Ojalá y el señor presidente aprovechara. ¿Perdón? Para el jalón de orejas. Sí. Y ahí puede hacer cambios, etcétera, en ese microcamerino que es Zapote, y decirle cuáles ministros continúan y cuáles no continúan, etcétera. ¿Usted propondría o estaría de acuerdo, más que proponer, estaría de acuerdo con una renovación del Consejo de Gobierno, como han hecho otros países? Indiscutiblemente sí. Y vea, le voy a señalar tres puntos donde el país ha fracasado estrepitosamente. Creo que no hay un solo sector en el país que no vea, y conste, no la conozco y no tengo problemas con ella ni le deseo lo mejor, pero no hay un solo sector de este país que no vea en la presidencia de la Caja una señora que solo problemas se le hacen. Es ella, donde pase, queda un olor a destrucción. Y obviamente la prensa lo atiza aún más, etcétera, pero la señora no tiene una gestión en paz. Yo creo que cuando uno tiene una gestión de ese tipo, mejor busca otro rumbo y ayuda al presidente yéndose, no quedándose. Y me parece que en materia hacendaria, yo creo que el ministro ha cumplido un ciclo, no se entiende con el Banco Central, ha sido un buen recaudador de impuestos, pero tiene sus propios problemas que no está resolviendo. Parece que habrá espacio para que el señor Nogui reflexione si se quiere quedar o no ahí, pero yo creo que le haría un favor al presidente renovándose. Y el tercero, me parece que de la gestión en comercio exterior, después del pleito con CINDE, donde él mismo admite que es un problema político, yo creo que él no tiene, por lo menos no debería quedarse. Uno no puede hacer destrucción deliberada de una herramienta como es CINDE para Costa Rica,
y simplemente dar media vuelta e irse y decir, aquí no pasó nada, yo sigo en mi trabajo y eso. Porque no se ve bien. Y estos son ejemplos que todos los costarricenses han conocido, y yo sí creo que el presidente sí tiene que dar un golpe mando para eso. Sí, pero ahí hay un elemento que me parece que todo es cuestión de enfoques, porque si bien es cierto, estos tres jerarcas, no es solo su voz la que ha planteado la reflexión de una sustitución, han existido otras en el camino, que suman incluso otros jerarcas. Hay que tener en vista de que los tres son respaldados por Casa Presidencial y aparentan tener una muy buena comunicación con el señor presidente. Por lo tanto, lo que en masa o en pocas voces o en muchas voces se suma como una importante reflexión de cambio, parece que para Zapote esos son los últimos de la lista para cambiar, porque son los que mejor están cumpliendo el libreto que el presidente quiere que se ejecute. Mire, con la caja, me parece que el señor presidente simplemente se quedó sin posibilidades de un sustituto. Me parece que en comercio exterior fue de tal tamaño el pleito con Cinde que tampoco nadie le tiene buena voluntad a ese puesto. Y me parece que en el Banco Central ya se volvió una tradición contradecir al sector productivo. Sí, eso sí. Y yo creo que la posición es, como ya es una tradición, hay que respetar las tradiciones. Y se acabó. Hoy veo al Ministerio de Ciencia y Tecnología entrando en problemas, según la prensa, por dificultades en aplicar los fondos que hay ahí, que están desde hace 10 años, de la adjudicación de las licencias. Y por el decreto 5G. Sí. Que ese decreto 5G, desde luego, es muy útil para mantener nosotros la relación cordial con los Estados Unidos. Pero es una tecnología que tirios y troyanos admiten que Huawei es el líder. Y porque no venga Huawei, ¿a quién se la vamos a comprar y a qué precio? ¿Quién nos paga esa diferencia? ¿Cuántas empresas hay con esa capacidad que tiene? Y no, de coste, no estoy promoviendo a Huawei, no tengo nada que ver con ellos, no tengo teléfonos ni líneas con ellos, de nada. Pero me preocupa mucho que nadie cede, ¿sabe? El ejemplo más terrible de que aquí nadie cede fue ese diálogo huechinche que hubo con la señora Contralora, que la señora Contralora no se dio en nada, nos mostró que podía hacer reuniones de una semana a otra con 20 personas y al final no se avanzó en un metro cuadrado de cemento de Ciudad Gobierno, no se avanzó en un solo permiso. Tenemos organismos para control, sí, pero ¿para control de qué? ¿De que las cosas se hagan o de que no se hagan? Es algo terrible, es algo terrible. Pero sí he escuchado de gente de la Contraloría muy contentos de que le ganaron el pleito al presidente. Y entonces, dígame usted, ¿cómo le explica usted al ciudadano que un señor y una señora en la Contraloría están muy contentos porque ganaron el pleito, pero que el puente no se hace, la ciudad gobierno no se hace y que esto no se hace? No es culpa al presidente, pero sí quiero responsabilizar a las personas que solo se encargan de decirle no a todo. Y el no es una posición de seguridad en este país, porque mientras usted obedezca lo que supuestamente dicen las leyes, nunca se mete en problemas, nunca se hace nada. Y este país es tradicionalmente famoso porque aquí no se puede hacer nada. En Costa Rica lo único que usted puede hacer, si usted quiere ganarse una pequeña fortuna, es empezar con una grande y acabarla, punto. De ahí en adelante no se puede hacer nada. Y las leyes lo demuestran, pero lo más impresionante es oír a esos funcionarios decir que se violó la ley, que es esto, que es el otro. Y los derechos del ciudadano de tener una vida mejor no existen. Y eso no es agradable, ¿verdad? Sinceramente no es agradable.
al final de cuentas lo que pasa y lo que se evidencia es una falta de diálogo, que es lo que usted decía al inicio. Somos gente y pueblo de diálogo que siempre nos hemos puesto de acuerdo, tal vez entre muy pocos, y cada vez se ha tenido que extender la finca porque entra más gente a tomar decisiones de diferentes sectores, pero al final de Ujú. cuentas, don Orlando, el rumbo del país en este momento es una cosa lo que dice el papel y otra cosa lo que dice la práctica. No, no se ve esa estabilidad y ese crecimiento, No, por lo menos para todos. sí, yo creo que, vea, vamos a ver, le voy a poner un ejemplo preocupante. Dos puentes, el del Bajo Los Ledesma y el puente de la Amistad. Ujú. El exministro Amador, que ya se fue, gracias a Dios, resultó una persona que se suponía que era experto en la materia, pero no en análisis. Y hasta que no le pegaron 4 gritos y trabó el país durante 5 días, no se le ocurrió que era una zona donde había que dejar un paso alterno con un puente Baylis para no colapsar el resto de las carreteras del país. No fue que se cayó el puente, es que había que cambiarlo, era un proceso de sustitución. O sea, 2 meses antes pudo haber puesto el puente Bailey o los puentes Baylis y haber resuelto anticipadamente la crisis. Ujú. Pero es casi improvisación lo que hacen. El segundo puente es el puente de la Amistad, que debe llamarse el puente de la ingratitud, por los taiwaneses, ¿verdad? Que les hicimos la ingratitud, que nos regalaron el puente y después les pateamos el rabo para tener una relación con China mejor. Bueno, ahí sabrá el país si fue una buena idea y el tiempo lo dirá. Pero indiscutiblemente fue una conjetura que no tiene respuesta para mí todavía. El puente de la Amistad cerrado, ¿y qué tenemos en el país? Más viajes de ferries, y ayer, probablemente por cansancio o algo similar, uno de los ferries choca contra el muelle y lo hace pedazos en la parte de Guanacaste. 2 meses sin ferry a Paquera. 2 meses. 2 meses, Bueno, por lo menos. imagínese usted 2 meses sin ferry a Paquero, ¿sí? Ya, o sea, es de agarrarse la cabeza. El ferry Playa Naranjo colapsado de carros. El aeropuerto de Tambor y el aeropuerto de allá llenos, y ya no hay más aviones, ya no hay más vuelos ni nada, y además es carísimo viajar en avión para toda esa gente. O sea, nosotros hicimos una involución en el tiempo, tratando de arreglar, nos devolvimos 50 años en ¿No? ese tema. Y también la carretera Guanacaste saliendo de Punta Arenas, que se desfinancia pasando los recursos a la de San Carlos, que ya se dijo tampoco va a estar lista. No, entonces, Quedaron cuando usted me dice totalmente que peladas. despidieron a Amador, no, Amador no necesitaba un escándalo, lo que necesitaba era enseñarle la puerta desde hacía meses. Amador tenía que irse. Él es un monumento a todo lo que no hay que hacer en la función pública. Horrible, pobrecito. Y un hombre que tiene una percepción y un ego gigantescos. Se creía presidenciable. Mire, ese señor, Dios guardísimo, llega a la presidencia del país, una tragedia. Ahora, no sé qué van a hacer los habitantes de la península, pero el puente de la Amistad cerrado, la vuelta por Liberia, como hace 70 años, cuando había un ferry de Mecate que se cruzaba el Tempisque, que usted jalaba los mecates ahí y cruzaba al otro lado. Yo no sé, esa planificación tan débil es lo que a uno le preocupa, de que se sigue sintiendo una ausencia de visión país. Y yo estoy seguro que el señor presidente, si hubiera querido poner algún sistema alternativo para esa zona, los diputados de Guanacaste y Punta Arenas lo hubieran votado masivamente apoyándolo. Pero no hay nada de eso. Nada. Y no se distingue en la distancia, Jonathan, nada para resolver eso. Y conste, yo no vine a su programa a quejarme, nada más subrayo lo que le duele a cualquier ciudadano en este momento lo que está viendo. Repito, nada me gustaría más que el señor presidente tenga una gestión exitosísima y bueno, maravilloso para todo el mundo, Jonathan.
No sé cómo está viendo usted el 1 de mayo, y como usted estuvo en el Congreso, me tomo el atrevimiento de preguntarle. A ver, en este momento, el complicado porque ninguno de los dos aparenta tener los votos confirmados. Los dos tienen un caudal inicial, pero como le decía en un momento, el que gane entre don Horacio y don Rodrigo va a generar, a ver, muy probablemente una cercanía adicional a Casa Presidencial, que en el caso de Liberación Nacional, yo creo que ya tienen que haber aprendido, por lo menos esa es la intención o la fe de muchos, del exceso de cercanía con Casa Presidencial en un gobierno en el que no debería estar, si es que quiere tener algo más en cosecha en la siguiente elección. Y ya los dos gobiernos anteriores con el PAC le parecían la extensión de la fracción oficialista, por lo menos algunos de sus miembros. Sí. Y la Unidad Social Cristiana pues tiene siempre el rezago de tener un pie muy cerca de Zapote y tener otro pie muy cerca de la oposición, como para no perder en ninguno de los dos casos. Entonces, en este momento, lo que genera y lo que va a definir quién gana, probablemente es la reunión que se está planteando en Casa Presidencial con el señor presidente, donde van a estar presentes miembros de las fracciones que van a decidir qué es lo que va a pasar, que son las que no son de Liberación y la Unidad. Y el Frente Amplio, que al final de cuentas no se va a meter ni de un lado ni del otro. Sí, el Frente Amplio. Está complejo. El Frente Amplio está complejo. Más bien le ha ayudado a que la minoría se sienta menos minoría, ¿verdad? Sí. Sí, la actividad de la Asamblea Legislativa es muy, muy peculiar en este periodo. No hay voces sólidas que se levanten a señalar lo que hay que corregir, y cuando se levantan se tachan en una arena que no necesariamente es la técnica, sino ya se va a un plano ideológico o polarizante que al final de cuentas no suma. Y eso está generando pues un entrabamiento de la Asamblea, que sacan proyectos interesantes, no se dice que no, pero no con la velocidad y con el volumen que se debería para atacar los problemas que a esta Asamblea le tocó atender. Sí, yo veo la elección del 1 de mayo como una elección por primera vez donde los dos candidatos, primera vez en mucho tiempo, dos candidatos son de partidos tradicionales, no ha salido un tercero en discordia. Y desde luego, la fuerza modesta y relativa que tienen ambos partidos versus un historial de mucho mayor garra y mucho mayor fuerza. Eso es lo primero. Lo interesante de ese comentario, Orlando, es que el presidente que señala ir contra las corrientes tradicionales de los partidos tradicionales, en este momento va a tener que decir el apoyo para uno de los dos tradicionales. Eso pareciera, y no nos queda claro cómo está la negociación con las partes de los otros partidos, el partido de don Fabricio, Nueva República, el partido de izquierda o comunista, que es Frente Amplio, el partido del gobierno, por quién va a votar, y el partido de don Eliezer Feiza, que también va a votar, y se tendrá que inclinar por alguno. Lo que no parece, por lo menos en este momento, es que ninguno de los dos la tenga fácil o armada, como decimos en lenguaje coloquial. No, esto va a llegar en la última semana, y cuidado, no a tiempos extra, porque el 30 de abril va a estar las conversaciones muy, muy, muy abiertas. No veo que vayan a dar un apoyo con tanta anticipación, por lo menos en y la próxima semana. No se debería de dar, por lo menos en afán de conseguir lo que representa lo interno de la Asamblea Legislativa un 1 de mayo, que es el que mejor ofrezca, tiene más apoyo. Porque y armar ese directorio no está fácil. No, pero por eso le digo, al que más ofrezca, los partidos que deciden son estos partidos que deciden los que van a salir ganando del 1 de mayo.
Sí, pues mire, Jonathan, yo lo que sí quisiera es hacer una reflexión en positivo de que a pesar de las dificultades que hemos señalado a través del programa, como país, seguimos siendo el número uno para jubilarse, seguimos siendo un foco llamativo y de alegría para el turismo internacional, seguimos incrementando las reservas en dólares, porque también hay que hablar de la parte positiva, sigue bajando el costo de deuda para el gobierno, es decir, el gobierno si antes llegó a pagar el 9 y el 10 y el 12%, hoy paga el 6 y el 7% por su deuda. Así que el panorama es bueno, no es solo producto de esta administración, ni de solo la administración pasada, esto es algo que empezó hace mucho, más de una década, y la gente tiene que valorar eso porque nosotros no tenemos un segundo país donde irnos a meter si se nos va, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando en este país. Hay que hacer ajustes, definitivamente hay que hacer ajustes, pero gracias a Dios son ajustes sobre algo que está funcionando y necesita refrescarse, pero no son ajustes que se deben hacer para poder exportar o para poder salir del país. No, el país está, es decir, tiene rezagos, pero en general está bien y hay que decirlo porque si no comienza uno a sentirse muy, muy deprimido, ¿verdad? ¿Cuál es, don Orlando, para terminar en estos 5 minutos que nos quedan de programa, cuál es el camino que usted ve por el cual va a transitar Costa Rica en el corto y mediano plazo? Porque, a ver, Costa Rica es muy cortoplacista, ya lo hemos visto en el programa, pero también es el tema de que no se logra ver claramente el camino por el cual se está buscando avanzar, sino más bien es vamos un paso a la vez porque no tenemos la capacidad de poner la luz larga. Y eso no deja de ser complicado. Planes de largo plazo no hay. Si usted ve, todavía lo que estamos es tratando de terminar la 32 y ampliar la 27. Y esas dos carreteras empiezan en el gobierno de don Oscar Arias, hace 16 o 17 años. O sea, usted y yo, como dicen, estábamos en el colegio todavía. Es decir, hace señales de eso. La 32 se firma en el gobierno de don Oscar, la 27 se inaugura en el gobierno de don Oscar con todos sus defectos, pero se inauguró. La de San Carlos no la vamos a ver en esta administración del todo. La de Limón tenemos buena oportunidad de verla, si fuera posible creo que la vamos a ver. La 32 es una carretera que va a quedar muy bonita, aunque seguimos teniendo el problema en el túnel del Surquí y en la carretera de subida y de bajada, la parte montaña, como le dicen ellos realmente. Ajá. Esos 22 o 23 kilómetros son complicadísimos y no nos ayudan. Entonces, en buen derecho, lo que nosotros vamos a ver es que se concluyan cosas que se empezaron hace 7 y 8 años. Imagínense que en el gobierno de Luis Guillermo se empezó a hablar de la ampliación de la ruta 27. Al puro principio del gobierno. Sí, me acuerdo. Coincidentalmente, me tocó saludarlo a él en una feria agrícola y me dijo que él lo que no le gustaba era el modelo de concesión que teníamos nosotros, que era tan tóxico para la economía. Le soy sincero, no me quedó claro. Después él lo amplió en público y dijo que el modelo era muy desigual y que nosotros no nos beneficiábamos como país. Bueno, si no hubiera la 27 tampoco nos beneficiamos. No es que apoye yo el modelo económico porque no lo conozco, pero hay cosas que se van a hacer bien pero no se pueden hacer perfectas. Y don Guillermo no es un ejemplo de hacer las cosas ni perfectas ni menos bien. Pobrecito, hay muchas cosas que le salió muy mal, muy mal. Nosotros tenemos que volver a poder hacer obra pública. Tenemos problemas en los muelles, tenemos situaciones difíciles con los aeropuertos fuera del Santa María del de Liberia. No hemos podido hacer un tercer aeropuerto en el país, ni siquiera arreglar el de Limón. Entonces, ¿hay cosas positivas? Sí, y hay mucho por hacer, ni le cuento. Es gigante. El rubro de cosas que hay que hacer es absolutamente colosal.
Es importante y necesario también, don Orlando, cambiar fuentes de financiamiento, a no quedarnos con los tradicionales porque ya no sale agua de ese pozo. Hay que empezar a explorar titularización de recursos, hay que empezar a explorar no solo de impuestos, sino también naturales. Es empezar a ver alianzas público-privadas, es empezar a transformar y darle fuerza a las municipalidades para que hagan las SPEN más fuertes. Es cambiar la forma de pensar, me Y, parece, lo que puede y ayudar. sabe que es raro porque si don Rodrigo no se hubiera estado tan enojado con los sectores tradicionales de la economía hubiera seguido creciendo a un ritmo de un dígito alto. Y eso lo hubiera llevado a él a poder desaplicar la regla fiscal y pagar mejores salarios al sector público y todo. Ahora está con un corsé pegado, veo una malla que no lo deja moverse y no lo veo. Yo creo que ese muñeco llega a fin de mes igual de pegado. Sí. Don Orlando, muchísimas gracias por las reflexiones y por los puntos sobre las ideas que pusimos el día de hoy. Gracias, Jonathan. Un gran gusto como siempre y los mejores deseos a usted y a su familia. Igualmente, un abrazo y saludos a todos los que han estado en sintonía. Este programa en unos minutos estará en el canal de YouTube de Red Democrática. No se olvide, de 10 a 11 de la mañana en la 89.1 FM en plataformas digitales Red Democrática. Hasta mañana.